Inmunidad. El 7 de junio de 1999, todo México se paralizó con una noticia. Desde Los Aires se confirmaba la muerte de uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana en ese momento, Paco Stanley, de tan solo 56 años de edad. El señor Stanley perdió la vida instantáneamente y su cuerpo está en el interior de este vehículo que vemos ahora en pantalla. Pero la noticia de su muerte no fue lo que conmocionó a todos y nos tenía pegados al televisor por horas tratando de saber alguna nueva información. No, lo que realmente conmocionó al país fue la manera en la que falleció. Fue acribillado. Recibió 36 disparos dentro de su camioneta afuera de un restaurante. Y debido a la ineptitud e incapacidad de las autoridades, todo el asunto se volvió un circo mediático. A casi 25 años de ese terrible acontecimiento, quedaron muchas preguntas sin resolver y sobre todo muchas especulaciones. ¿Qué si el que lo puso fue su amigo y compañero Mario Besares porque le tenía envidia? Incluso se llegó a especular que su esposa había sido infiel y que el hijo que tenía no era de él, sino de Paco. Ahora, cheque usted, honradamente, cheque usted a quién se parece. También se hicieron especulaciones de que si los hijos de Amado Carrillo, mejor conocido como el Señor de los Cielos, por una deuda pendiente fueron a justiciarlo, o que si la culpa de todo la tuvo una de sus colaboradoras, Paola Durante, por ser la amante de alguno de los hermanos Amezcua. Muchas preguntas, muchas especulaciones y muy pocas respuestas convincentes. Pero quizá, después de casi 25 años, podamos encontrar un poco más de claridad sobre este caso en una miniserie documental de 5 capítulos que se estrenó en la plataforma de ViX, El Show, Crónica de un asesinato. Vaya sorpresa, una miniserie sorprendente y bastante interesante. Diego Enrique Osorno hace un trabajo de investigación impecable y narra con enorme efectividad los sucesos acontecidos. Quizá uno de los grandes aciertos de la miniserie es que no importa si sabes o no quién fue Paco Stanley, no importa si viste alguno de sus programas o nunca habías escuchado de él, la serie se toma el tiempo necesario para poner en contexto su figura emblemática y su relevancia en la historia del entretenimiento de nuestro país. Además, Osorno también logra lo que nunca nadie había logrado antes alrededor de esta historia, y eso es conseguir los testimonios de viva voz de casi todos los implicados. Paco Stanley es uno de esos personajes que comenzó desde abajo. De joven, pasó por muchas carencias y tuvo un padre alcohólico. Pero a pesar de eso, poco a poco se abrió paso hasta llegar a la cima del éxito. Pasó de ser un entrevistador a locutor. De locutor pasó a ser un patiño de Madaleno en el Club del Hogar. Luego a conductor de la Carabina de Ambrosio hasta llegar a tener su propio programa en el cual era la estrella. Por supuesto, cabe recalcar que mucho de su éxito y la razón de que se convirtiera en ídolo indiscutible se debe al monopolio televisivo. Fue gracias al monopolio de Televisa que Paco Stanley se convirtió en un fenómeno irrepetible y trascendental de la televisión mexicana. La razón es simple, realmente en esa época no había opciones y la gente veía lo que había en televisión. Y como lo único que había era Televisa, entonces las familias mexicanas acompañaban su comida todas las tardes en presencia de Paco Stanley. ¿Por qué me interrumpiste? ¿Por qué? Yo nunca te di. ¿Por qué me interrumpes? No me tocaba esa. Pero la miniserie no se queda en lo superficial. No solo logra tener el testimonio de viva voz de Benito Castro, Verónica Macías, Lalo Salazar, Luis de Alba y Mario Besares, sino que además logra sentar en la silla de los acusados al mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese entonces era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, e incluso Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Y es que hay que recordar que por esos años TV Azteca era la empresa de televisión que se había colocado como la otra opción, logrando instalarse como la única competencia al monopolio de Televisa.
En esa época, Televisión Azteca se quería consolidar como una televisora de altos vuelos y por eso habían invertido mucho dinero en infraestructura y se habían robado a varios talentos que pertenecían a Televisa. Y uno de esos talentos precisamente era Paco Stanley. Lo cual nos lleva a que ambas televisoras aprovecharon la desgracia y la muerte del conductor para incrementar esta guerra. Y así cambió la manera en la que consumimos la noticia. Pasamos de la información veraz y oportuna al sensacionalismo y morbo total. Porque fue precisamente con el fallecimiento de Paco Stanley que el paradigma de las empresas de televisión cambió. Pues de estar acostumbrados los mexicanos a que Televisa era la poseedora de la verdad absoluta pronunciada por Jacobo Zabludovsky, la narrativa de los conductores de TV Azteca que rápidamente copiaron los de Televisa era la de atacar al gobierno. Ahora, con tal de ganar más audiencia, los conductores hablaban de la incapacidad y la poca preparación de las autoridades para resolver el caso. Con el afán de jalar más rating, los medios comenzaron a ser más y más sensacionalistas con la narrativa de reclamo. Narrativa que ha continuado hasta el día de hoy y se ha hecho muy popular en Twitter. Y es que hay que recordar que en esa época el mismo Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora de la Jusco, con tal de ganar un poco más de visibilidad, se atrevió a ponerse frente a las cámaras y pronunciar un discurso de reclamo y desprestigio hacia el gobierno de Cárdenas. ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? Declarando así una guerra al gobierno, lo cual lo único que logró es ensuciar todo el caso. Sí, ese era el clima político de ese momento, lo cual es muy determinante para entender por qué la noticia en México hoy en día se maneja como se maneja. Y no solo eso, esta guerra entre medios y gobierno puso al descubierto un problema mucho más grande, y ese es la relación de las televisoras y sus empleados con el narcotráfico. En específico, la de Paco Stanley y sus colaboradores con Amado Carrillo, alias el Señor de los Cielos. Y es que si nos remitimos a la historia del narcotráfico en México, justo en esa época los cárteles se habían ya separado del poderoso cártel de Jalisco, y poco a poco se escuchaban los nombres de Miguel Ángel Félix, los Beltrán Leiva, los Zambada y el Chapo Guzmán. Así que pensar que Paco Stanley tuviera relación con uno de estos capos era impensable para el público mexicano. Incluso muchas personas decían que eran patadas de ahogado del procurador de justicia para justificarse de que el asunto era mucho más serio de lo que aparentaba, pero que en realidad todo era un invento para tapar su ineficacia. Así que mientras la investigación avanzaba, se hablaba de un molino que encontraron en la camioneta de Paco, se hablaba de un ajuste de cuentas, se especulaba que Paco Stanley distribuía la droga en Televisa y que de ahí tenía tanto poder, y se aseguraba que se movía en esferas bastante densas y turbias. Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes. Por favor, no lo lea en público y lo vea hasta el final, ya quemé a todo el mundo aquí. Así que, ya que los medios habían declarado la guerra al gobierno de la ciudad, el gobierno iba a hacer todo lo posible por mancharlos y salpicar a todos. Así tuviera que inculpar a gente inocente y meterla a la cárcel. Es por ello que el show Crónica de un asesinato, más que una explicación clara de lo acontecido, es un documento extraordinario en el que se dimensiona cómo se manejan las cosas en México. En 5 episodios, a través de diversos testimonios y material de archivo, no solo se cuenta la vida de Paco Stanley llena de matices, momentos de gloria y decadencia, sino que se va mucho más allá. Esta miniserie es una crónica social, un análisis mediático, en el que se ponen al descubierto los intereses políticos, los intereses del AMPA y de cómo se mezclan con las televisoras mexicanas, cosa que de alguna manera siempre se ha sabido, pero nunca se había insinuado.
También hay que destacar de esta miniserie la calidad de investigación, que es bastante buena, y el trabajo de edición, que es extraordinario. Realmente el cuidado y la dedicación que se refleja en la edición es destacable. Sin duda, no ha sido un trabajo fácil, como seguramente tampoco fue cosa fácil, y hay que destacarlo, el lograr reunir a las personas que en ese momento fueron pieza clave en el caso, entrevistándolos y dejando ver la realidad. Y una vez más, la miniserie va más allá, porque logra ser un documento bastante crudo e incluso resulta algo indignante ver a estas personas sentadas frente a la cámara hablando de sus propios delitos, con un cinismo y una naturalidad impactantes, como si el efecto de sus delitos no tuviera trascendencia alguna. Eso sí, el responsable de esta miniserie no afirma nada. Nosotros, el público, tenemos la última palabra. Su papel solo ha sido el de investigador, que nos presenta todas las premisas y recolecta la mayor cantidad de pruebas y la mayor cantidad de testimonios, cosa que nos permite a nosotros, los espectadores, sacar nuestras propias conclusiones. Diego Enrique Osorno nos ofrece todo el panorama que puede, lo cual se agradece y mucho, pues no solo se queda en la narrativa del espectáculo, de lo morboso, no solo se queda en la superficie o en el sensacionalismo, lo cual, por cierto, fue lo que nos dieron las dos televisoras en 1999. Horas y horas de transmisión de puro morbo, y que conforme pasaban los días solo culpaban al gobierno, el cual en su desesperación encerró en el reclusorio a Besares y otros dos acusados, dando carpetazo a todo el asunto. Pasados los días, también se inculpó al asistente de Besares, José Luis Resendo, pues Samuel del Villar, quien fungía como el procurador, se tomó esta lucha de manera personal debido al ataque de TV Azteca. Y es precisamente por eso que en la miniserie vemos el testimonio de Lili Téllez, y que en ese momento también se dijo víctima de un intento de secuestro, cosa que hasta el día de hoy se sigue poniendo en duda y que parece más una puesta en escena precisamente para seguir con la narrativa de la gran inseguridad que se vivía en la ciudad por culpa del mal gobierno. Así que lo maravilloso y lo recomendable del show Crónica de un asesinato que se puede ver en ViX es que es un gran trabajo de investigación, pero que va más allá del caso en sí. Sí, nos pone en contexto de lo que era el caso de Stanley. No solo se trataba de un conductor inocente que fue víctima de la inseguridad, sino que nos muestra a profundidad lo podrido que está no solo la impartición de justicia, sino los propios medios. ¿Usted conoce al señor Mario Rodríguez Besares, al comediante? No, señor, no sé quién es. No sé quién es. Diego Enrique Osorno, con la ayuda de TV Azteca y Televisa, nos ha dado en 5 capítulos lo que bien podría ser el documento más fundamentado y claro de cómo se maneja la relación entre la política, los medios y el AMPA. Con claridad, objetividad y verdad, y sobre todo, respetando la inteligencia del espectador. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta miniserie, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta miniserie se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación, y no se queden solamente con mi opinión. A mí la verdad es que me parece una muy interesante investigación con una edición de primer nivel que nunca pierde el ritmo ni te abruma con toda la información que maneja. Tengo que reconocer que me gustó mucho cómo revelan ciertas verdades que quizá en 1999 no me daba cuenta de ellas o no sospechaba nada. Y me gustó mucho cómo incluso la miniserie logra desnudar a los entrevistados, que se sienten como con mucha confianza, como muy seguros de sí mismos, como que nada les va a pasar por todo el tiempo que ha pasado desde que se dieron los acontecimientos, y entonces dicen cosas que de alguna manera los comprometen. También me pareció interesante recordar el tipo de comedia que manejaba Paco Stanley, quien fue, es y será uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana. Pero si somos honestos, su formato de programa es de lo más burdo y hasta grotesco. Prácticamente todo su humor estaba basado en la ridiculización no solo de Mario Besares. No me contestes a mí así, ¿eh? ¿Me contestó sí o no? ¡Fuera! Sino hasta del público.
Ay, qué padre está, ¿eh? Ojo, parecía que el público estaba muy feliz que se burlaran de ellos o que los tomaran en cuenta. Supongo que lo mismo pasa con la gente que se ridiculizan ellos solitos en las redes, como por ejemplo en TikTok. Así que quizá la comedia no ha cambiado tanto. Solo que ahora la burla es a nosotros mismos y no a los demás, porque si te burlas de los demás, pues te cancelan. Y por último, tengo que reconocer que esta idea con la que nos deja la miniserie de que la estrategia mediática y política de TV Azteca nos dejó como legado un montón de shows amarillistas disfrazados de periodismo de denuncia como Duro y Directo con los hermanos Brennan. No sé, me puse a pensar muchas cosas. Para mí, la verdad es que esta miniserie vale la pena. Me parece que son 5 capítulos muy entretenidos, interesantes y de muy buena calidad. Y por eso le pongo una manita arriba, un 8 sólido. Gracias. Buenas noches.